pues vamos a proceder con lo que es la parte de las preguntas. Bueno, profe, como primero, pues quisiéramos saber cuáles son las consecuencias en el estado físico de los deportistas que tú manejabas, de esos deportistas de alto rendimiento, de deporte universitario, después de hacer un proceso de desentrenamiento pues tan abrupto como lo fue el del confinamiento. Pues sí hubo varias consecuencias. Principalmente, pues el aspecto físico, su composición corporal cambió. Es decir, la mayoría de estos jugadores, ahorita por lo de la situación del COVID, universitarios, pues tendieron a ganar peso al inicio. Posteriormente, ya con el tipo de entrenamiento, pues fueron regulando poco a poco su peso corporal y su fuerza. Algunas limitaciones también fueron el material que se tenía en casa y esto conlleva algunas lesiones también articulares y algunas lesiones musculoesqueléticas porque pues no se tiene el material necesario o el espacio o el cuidado porque aunque se supervisaba por las cámaras, pero muchas de las veces no alcanzamos a observar errores y sí se tuvieron varias lesiones articulares y musculares eh, por falta de, bueno, de esa supervisión o de fuerza por el periodo de desentrenamiento que pasaron en lo que nos adaptábamos. Listo, profe, entendido. Ya pues como continuando, pues como sabemos, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que causa distintos síntomas como la fiebre, la tos seca y el cansancio, mucha fatiga. Y pues según la OMS, las mayores afectaciones pues, de este virus es en el sistema respiratorio y circulatorio. Pues ¿cómo se puede generar un proceso de entrenamiento para un deportista que sufrió este virus? Bueno, acá tenemos en la universidad tenemos un protocolo. Eh, Todavía no hay evidencia cierta que puede pasar, una evidencia más tangible de qué cambios tiene el organismo después de haber pasado este periodo de enfermedad. Pero lo que se está realizando son ejercicios de muy baja, entre baja y moderada intensidad, eh, trabajando el componente aeróbico también para favorecer esta oxigenación y trabajos de fuerza, pero no de alto impacto. Ya ahora el objetivo no es tanto el rendimiento. Ahora el objetivo que estamos teniendo con ellos es perseverar su salud. Y una vez que ya pasaron, porque sí hubo algunos casos de algunos jugadores, después de cierto periodo, estoy hablando de 2 meses, que fue lo que nos recomendó el área médica, ya aumentar la carga de trabajo. Pero inicialmente no se entrenaban. Si una persona con diagnóstico de COVID no podía entrenar, aunque fuera por línea, hasta pasar un periodo de un mes, los 15 días propios de la enfermedad, más 15 días de recuperación. Después de este mes, comenzaban a realizar un mes de trabajos de moderada a baja intensidad, de poco impacto. Eso es lo que veníamos haciendo con estos jugadores. Listo, profe. Creo que mi compañero Daniel va a continuar con las preguntas. Listo. Frente a esa planificación, ya como tal, el planteamiento escrito, como qué adaptaciones deberíamos hacerle para, digamos, ya darle frente a esta parte del COVID-19? ¿El planteamiento escrito te refieres a la planeación? Sí, señor. ¿Sí? Sí, a la planificación como tal. Pues es algo muy incierto porque no se sabe todavía en el deporte universitario cuándo vamos a regresar. Entonces las planeaciones a comparación de otros años normales que se hacían semestrales o anuales,
Pues ahorita estamos planificando de manera mensual, porque no sabemos qué va a pasar en un mes. Te repito, solamente estamos dando trabajo de mantenimiento, porque acá en México, no sé la situación en Colombia, pero acá en México dependemos mucho del semáforo que coloque las eh, autoridades federales. Entonces es por ello que está algo muy incierto y lo único que hacemos es eso, mantenimiento general. Trabajamos los aspectos técnicos para no perder estabilidad técnica, pero estamos enfocados más en perseverar la salud de los chicos. Listo, profe. Y también pues hay otra pregunta sobre esa parte de la salud y es cómo, o sea, como recomendaciones para tener en cuenta pues eh, las cargas, pues entonces la pregunta sería como las cargas individuales por deportista, por el deporte que realiza el deportista en la casa, pues cumplen con los caracteres de entrenamiento para el mantenimiento de la forma. O sea, en muchos casos vimos que esos deportistas pues decidían hacer su propio entrenamiento en casa, más o menos funcional, con los materiales que tenían. ¿Cumplen con las características de las cargas para mantener la forma de ellos o no cumplen con esas características y qué haríamos? Pues nosotros llevamos un proceso como tal, unas pequeñas evaluaciones hicimos al inicio que pudieran hacer ellos y prácticamente confiamos en ellos. Entonces esa parte es muy importante. ¿Cómo trabajamos las cargas o cómo sabemos en qué tipo de carga estamos haciendo o estamos trabajando? Utilizamos ahora mucho la escala de Borg, la escala subjetiva del esfuerzo, en donde preguntamos a los chicos del 0 al 10 qué tan cansados se encuentran o qué tan intenso perciben el ejercicio. Entonces, en esa escala con ellos pueden decirnos un 6, un 5, un 7, un 8, o lo que ellos consideren. Y de acuerdo a esta escala, podemos más o menos calcular o estimar las intensidades que están trabajando. Un ejemplo podría ser que podemos dejar 4 series de 20 de lagartijas, pero para alguien él percibe el ejercicio como un 9 y para alguien lo puede percibir como un 6. Entonces tenemos que comenzamos a trabajar con esta escala, la cual nos ayudó a hacer como pequeños grupos y poder al otro pues le ponemos 25 y los dos perciban un 6 o un 7 y está trabajando en esa misma intensidad. No sé si más o menos quedó clara la respuesta. Sí, 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 profe, sí, señor. De mi parte bastante claro. Creo que ya mis compañeros van a seguir, mi compañero Giovanni va a seguir con unas preguntas mucho más específicas hacia la disciplina. Entonces, Gio, continúa. Bueno, aquí tengo la otra pregunta y es, eh, en el fútbol, ¿qué problemas ha evidenciado en el retorno al entrenamiento después del confinamiento? Digamos que hemos abarcado un poco más lo que son los deportistas que han sufrido de COVID, como las recomendaciones que tienen que seguir. Entonces ya hablamos que tienen que estar un mes prácticamente sin hacer actividad física. Pero entonces, ¿cómo, o sea, haciendo un caso hipotético que regresemos nuevamente a la práctica deportiva, ¿qué recomendaciones médicas tendríamos que tener en cuenta para pues, evitar lo que serían ese tipo de lesiones o cosas similares que afecten lo que sería la salud del deportista? Ok. Mira, acá en la universidad todavía no regresamos a la cancha, pero porque te digo, dependemos mucho del visto bueno de las entidades federativas. Pero este tema lo he platicado con varios colegas
que ya están en un fútbol profesional. Y para que ellos puedan regresar nuevamente a unos entrenamientos habituales de fútbol, de pateo, de golpeo, cambios de direcciones, etcétera, etcétera, es necesario que antes de patear la pelota de un pateo de larga distancia, ellos comentaban que tardaban alrededor de un mes de entrenamientos entre funcionales y golpeos de balón a muy corta distancia. ¿Por qué? ¿Por qué situación? Por lo que hablamos al principio, esta parte de no tener el espacio suficiente y si inmediatamente queremos meter balones o entrenamiento normal de fútbol, pues va a haber lesiones musculares importantes y de ligamentos también. Entonces lo que ellos nos sugieren es eso, trabajar con pases cortos, entrenamientos funcionales y entrenamientos de fuerza, brilla en la cancha, más o menos en un periodo de un mes. Posterior a este mes, ya empezar a hacer pases más largos y entrenamientos ya más de cambios de direcciones que nos pueden exigir el fútbol. Eso es lo que nos han comentado o han platicado varios colegas de fútbol, qué es lo que están haciendo. Vale, profe. Creo que mi compañero Johan también va a irradiarnos con otra pregunta. Continúa, Johan. Bueno, profe, nosotros hemos leído antes unos artículos sobre qué recomendaciones están haciendo frente al cómo planificar, frente a cómo entrenar de nuevo pues, después de la pandemia. Y allí varios autores hacían como unas recomendaciones y una de ellas era trabajar de manera individualizada el entrenamiento. Sin embargo, pues el fútbol es una modalidad deportiva de carácter colectivo. Entonces, pues, ¿qué estrategias podría recomendar usted para la planificación deportiva, cumpliendo pues con esas necesidades Sí, del fútbol y pues que sea obviamente después del COVID? sí. Acá lo que estamos dentro del protocolo que se realizó es, pues, bueno, primero, una vez regresando a la cancha, pues hacer sus evaluaciones físicas y entiendo que la prescripción del ejercicio de manera individual, más en los deportes de conjunto como el fútbol, es difícil porque pues tienes alrededor de 30, 25 jugadores, pero lo que hacen son pequeños grupos, ¿sí? 4 o 5 personas en un grupo que más o menos están homogenizados, es decir, que están en en el mismo nivel y los vas anivelando para alcanzar un óptimo rendimiento. Entonces, mi sugerencia es hacer pequeños grupos, 4 o 5 personas nomás, y esos mismos 4 irlos llevando poco a poco hasta que todos estén nivelados. Y de esa manera poder planificar adecuadamente entrenamiento, porque sí sería muy complejo planificar, pues hacer 25 planes o 30, dependiendo de cuántos tengas. Entonces es más fácil hacerlos por grupos que más o menos están en el mismo nivel, tanto físico y técnico, y los vas llevando poco a poco. Muchas gracias, profe. Creo que ya nos quedaría la última pregunta por cuestión de tiempo, profe. Y entonces es como, ¿cómo usted maneja las cargas de entrenamiento en México? Pues tras la vuelta de la pandemia, profe, pero también es con respecto a Colombia. O sea, sabemos que el fútbol es un deporte que tiene diferencias, pues, dependiendo del país, porque en los países pues tienen una diferencia técnica, táctica y demás. En México, ¿cuál es la característica? O sea, ¿cuál es esa característica de manejo distinto, pues, que caracteriza ese fútbol a los demás, mejor dicho? Pues yo pudiera decir que
Pues no sé, no encuentro tanta diferencia. Tal vez sí la hay en el aspecto colectivo. A diferencia de otros países, aquí en México todavía hay mucho fútbol individualista. No hay tanto trabajo en equipo. Cuesta demasiado hacerles entender a los muchachos que deben de trabajar en equipo, en conjunto. Eh, Justamente en la tesis que realizamos para ver esas diferencias entre México y Brasil, encontramos que las diferencias no están en lo físico, porque en lo físico estaban iguales, significativamente eran iguales, no había diferencia alguna. Pero donde encontramos esa diferencia fue en el aspecto social. Eh, la manera en cómo se vive el fútbol en Brasil es muy diferente a cómo se vive en Colombia y cómo se vive en México. Prácticamente en Brasil es una manera de vivir. Acá en México no es tanto una manera de vivir. Ahora hay cada vez menos gente jugando y menos gente queriendo aprender fútbol. Entonces es más complicado esa parte. No se siente esa pasión o ese amor como antes se vivía o como antes se sentía hace mucho. Y yo creo que podemos ver esa diferencia. En Colombia yo creo que el fútbol es muy pasional y acá en México tal vez no es tan pasional como en Colombia. Acá un equipo puede perder y la afición es muy amigable, no pasa nada, los perdona el equipo. En Colombia tal vez no, un equipo puede perder una final y tal vez la pasión lo castiga el siguiente torneo no asistiendo al estadio. Entonces yo creo que más que los aspectos físicos, es más el aspecto emocional y el aspecto eh, psicológico que otra cosa. Sí, y los vemos en los mundiales. En los mundiales es muy claro. México juega contra un país eh, no tan abajo de él en el ranking de la FIFA, por decirlo de esa manera. Estoy hablando, no sé qué te parece, un Salvador pudiera ser. Y México juega muy sobrado y hasta por ahí El Salvador nos está ganando el partido. Pero a veces juega contra un equipo muy potente, una potencia mundial, no sé, de Inglaterra pudiera ser. Y México juega un partido bueno. Entonces yo pienso que es más por el aspecto psicológico, de esa diferencia. Y por ejemplo yo veo los colombianos en los mundiales y enfrentan al rival de misma manera como si fuera el primer lugar, como si fuera el último. Entonces, pudiera ser esa razón, pero eso es mi perspectiva. Tal vez faltaría investigar un poquito más en el área para ver cuál sería la diferencia real. Bueno, profe, entendemos totalmente y bueno, reiterar el agradecimiento que te damos de parte pues, de la Universidad Manuela Beltrán. Nosotros somos pues los estudiosos y en este momento pues es que estamos hablando de planificación deportiva. Pues agradecerte de igual forma, de nombre de todos mis compañeros, no sé si quieran decir algo. De mi parte quedo muy agradecido, bastante conocimiento y pues tratamos de aprovecharlo a lo mejor, profe Martín. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchachos. Qué También bueno. quería, Eh, sí, sí, Johan, te tranquilo, profe, dale. escuchamos. Bueno,